El texto bíblico que vamos a leer es tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme, dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Mis queridos hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tenga la amabilidad de sentar. Seguimos en esta reflexión en torno a la resurrección. Estamos leyendo ese libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra la experiencia de los apóstoles. Esa experiencia de unos apóstoles que dudaron mucho de Jesús, que les costó acompañarlo, pero luego ellos dejaron todo ese temor, ese miedo, y ellos hicieron posible que se diera ese proyecto de Dios. Un proyecto que continúa hoy, que continúa en medio de nosotros. Hay unos aspectos muy importantes del tema de la resurrección que nos tienen que ayudar. Un primer momento, recordemos que Jesús aparece en el camino a los apóstoles para animarlos. Jesús que camina con nosotros y camina siempre hacia adelante. Entonces hay un aspecto muy importante que es el camino. Cómo Jesús hace camino con nosotros. Es un Jesús itinerante que va de camino y nos anima. Segundo, Jesús luchó mucho para que los apóstoles volvieran a reunirse en comunidad. Ese fue un aspecto fundamental. Si ellos no se lograban unirse, no se podía dar ese proyecto de Dios. Logró, con miedos, con temores, con temblores, que se reunieran. Y solamente en comunidad, oigan bien, solamente en comunidad podemos entender la presencia de Dios. Eso es muy importante para nosotros. Cuando nosotros no buscamos la comunidad, reunirnos, por ejemplo, les cuento la experiencia de nuestras comunidades. En estas comunidades se necesita hacer mucho. Ustedes no se imaginan todo lo que se necesita hacer. Aparece en el tema de los ediles, aparece en el tema de los presidentes de Junta de Acción Comunal, pero en su mayoría no trabajan juntos.
porque cada uno tiene sus propios, ¿qué? Sus propios intereses políticos. Entonces, cuando en una comunidad no se reúnen, no hay comunión, no hay un proyecto de armonía. Uno encuentra eso. Allá encuentra a los presidentes de Junta de Acción Comunal lagarteando, allá en la alcaldía, bregando a lagartear por allá, un contrato, alguna cosita, ¿cierto? Pero cuando no hay un común acuerdo, ¿cómo les cuesta? Eso era lo que Jesús también pretendía con los apóstoles, que ellos volvieran ¿a qué? A la comunión, ¿sí? Y si no hay comunión, no hay nada. En la parroquia tenemos que trabajar juntos también, los grupos, las comunidades. Aquí hay un gran problema. Yo he visto que muchas personas quieren trabajar en los grupos, pero otros están por fuera sembrando ¿qué? Sembrando la desunión, ¿cierto? Mandando mensajes negativos del Papa Francisco, una cosa y otra, ¿cierto? Que el Papa Francisco no era el Papa, que no era el Papa, y el pobre viejito ya muriéndose, Benedicto allá, el viejito ya no podía nada. El otro sin un pulmón y trabajando, ¿cierto? Y no encuentra eso, ¿no? Es decir, ¿cómo hay ese conflicto? Entonces hay un segundo aspecto. Lo primero es el camino, el segundo es la ¿qué? La comunidad. Primero el camino, segundo la ¿qué? La comunidad. Tercero la palabra. Jesús dice que en el camino le leía la palabra y las animaba. Nosotros siempre en la resurrección, el tema de la resurrección tiene que ver mucho con la palabra. La palabra es la comunicación. No podemos cortar la comunicación es algo constante. ¿En quién? Entre todos. ¿Por qué? Porque se necesita la palabra que dé la buena noticia. Por eso Jesús pide que los apóstoles se reúnan, se unan. ¿Para qué? Para comunicarse. Donde no hay, oiga bien, donde no hay comunicación, no hay ¿qué? No hay unidad ni hay comunidad. ¿Sí ve? Entonces por eso, mire estos aspectos tan importantes que nos va planteando. Y tercero, y cuarto, él vuelve a plantear cómo Jesús comparte el pan con ellos, los reúne, ¿cierto? Para decirles, es necesario que sigan haciendo lo que yo les enseñé, hombres y mujeres que estamos compartiendo siempre, compartiendo lo mejor de nosotros. Y la Eucaristía es eso, la Eucaristía es cómo compartimos, cómo Jesús nos invita a que el amor no se acabe, sino que el amor siga ¿qué? Siga progresando. Y finalmente les habla de un tema muy importante, como los apóstoles no creían, se apareció en medio de ellos y les mostró las ¿qué? Las manos y los pies, ¿cierto? Miren, yo no soy un fantasma, soy Jesús, ¿cierto? Y les dice, la paz sea con ustedes. Les pone una misión, ser constructores ¿de qué? De paz, ser constructores de paz. Nosotros aquí en el mundo, este mundo se ha caracterizado no por la paz, sino por la falta de paz y la falta de armonía. Claro, nosotros vivimos constantemente en una pugna, en una competencia, y nos cuesta ser constructores de paz en familia, en la comunidad. Ustedes y yo somos testigos de eso. Todos los días en la televisión sale ahí el tema de ¿qué? De los robos, ¿cierto? El tema de la violencia, los masacres, la mentira, el engaño, ¿cierto? Todo esto que se da, ustedes y yo somos testigos, no de la paz, sino de ¿qué? De todas esas tragedias que se dan en el mundo, porque nos cuesta la unidad. Pero nos pide el Señor hoy, como le pedía a los apóstoles, que así como somos testigos de eso, de esa situación que vivimos hoy, también nos convirtamos en testigos de la resurrección, en testigos de esa construcción de paz. Qué bueno que estos aspectos que hemos tocado hoy nos permitan entender este proyecto de la resurrección del Señor. No se acaba, el Señor sigue caminando con nosotros.
Él no ha cortado la comunicación con nosotros, sigue animándonos, está ahí. Por eso llenémonos de confianza, llenémonos de fe, pidámosle al Señor que Él siga animando ese proyecto de la resurrección en nosotros.